¿Qué tal, hermanos y hermanas? Dios les bendiga. Sean bendecidos ahí en sus hogares por medio de la plataforma de YouTube. Estamos logrando una transmisión más de la Iglesia Cristiana El Buen Pastor. Hoy en este día, en este domingo, vamos a hablar acerca de la identidad cristiana. Ese es el tema de esta mañana. Y el título de hoy es diferente. Ese es el título de la palabra de hoy, diferente, ser diferente. Y bueno, como texto vamos a ocupar en nuestra Biblia el libro de Primera de Pedro en el capítulo 2. Leemos versículos 9 y 10. ¿Me acompañas con tu Biblia, por favor? Ahora que hemos estado en las transmisiones en digital, he ocupado mucho la Biblia en la computadora y ya no había ocupado mi Biblia en física y sentí bonito, sentí padre volverla a ver. Aquí está mi Biblia, ya está algo gastada, pero dando batalla. Y leemos la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10. Dice lo siguiente: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Un texto que conocemos muchos y un texto que es usado muchas veces en diferentes contextos, pero hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de identidad cristiana y para darle secuencia a esto, ¿qué le parece si oramos a Dios para que Él nos permita entender un poco más de lo que habla en su palabra? Señor, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que tú siempre hablas a tu iglesia, siempre hablas a tu pueblo y también hablas a aquellas personas que te están escuchando por primera vez, Señor. Queremos pedirte que tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y que nos ayudes a entender en nuestra mente, a comprender, Señor, y sobre todo a corregir algo que tú nos estés dando a entender que estamos haciendo mal. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo y por todo lo que tú nos has dado, Señor. Amén. Hablar de quién soy significa tener en claro mi identidad. ¿Sabes? La palabra identidad significa, o como definición de identidad, la identidad es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinado por un conjunto de rasgos o características que te diferencian de otras, sea personas o cosas. Si sacamos las palabras claves de la definición, quiere decir que tu identidad o la identidad te diferencia de otras personas o otras cosas. Y sabes, como cristianos también debemos tener nuestra propia identidad. En ese concepto de cristiano debemos de manejar nuestra propia identidad, saber quién soy como cristiano, qué significa ser cristiano. El domingo pasado hablábamos acerca de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y parte de esa voluntad de Dios es que tú y yo conozcamos de Él, es que tú y yo sepamos quién es Él y podamos comprender quién es Dios, podamos comprender qué significa ser hijo de Dios y qué significa ser cristiano. Y eso es parte del tema de lo que vamos a hablar. A veces, no sé si te ha pasado que la gente te pregunta: oye, ¿qué es eso de ser cristiano? ¿Y por qué vas todos los domingos a la iglesia? ¿Qué hacen allá en tu templo? ¿Qué es de diferente a donde yo voy? Explícame. O sea, no, de repente te empiezan a bombardear con un buen de preguntas y son preguntas que a lo mejor no sabes qué responder, o tal vez en tu iglesia donde aprendiste tus primeros pasos no te lo enseñaron. Pero aquí en la iglesia del Buen Pastor, afortunadamente contamos con nuestros estudios para que la gente se bautice, para que la gente tenga un primer acercamiento con Dios, conozca quién es Dios, y eso es parte de estos estudios. Pero quiero invitarte hoy en esta mañana que también volvamos a definir, que tengamos bien en claro esa parte de ser un cristiano. Y en estos versículos que leímos yo puedo encontrar 4 cosas. Quiero compartirte el primer punto, y es que soy hijo y no solo creación. Recordemos que
en el estudio del nuevo creyente se nos menciona que hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser un hijo de Dios. Esto es importante que tú lo declares a la gente cuando hablas de Dios, cuando compartes de las cosas de Dios a una gente que no conoce de Dios. Y es que todos somos creación de Dios, incluyendo cosas, personas y cosas. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que declara lo siguiente y dice: a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aceptar y creer. Es un requisito importante que cuando tú y yo llegamos a las cosas de Dios, aprendimos que debemos de aceptar y creer que Él es Dios, creer en Él, y eso te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces el primer punto es que tú eres hijo y no creación. Cuando alguien te pregunta: oye, ¿tú quién eres? ¿Qué identidad tienes como cristiano? A ver, para empezar, yo soy hijo de Dios y no solamente creación. Eso grábatelo bien en tu mente. Segundo punto, y es: soy santo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que me da esa característica o descripción de santo. Y déjame decirte que santo no es que te pongan una imagen ahí con tu foto y que te prendan una vela, ¿no? Como lo cree la Iglesia Católica, ¿no? Que los santos, ¿no? Santos, las imágenes, las estatuas, no, eso no es ser santo. Eso está muy alejado del concepto. La palabra santo, según el diccionario bíblico, quiere decir apartado para Dios. Entonces, eso que te aparta para Dios es el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando ya eres hijo de Dios y creíste y lo aceptaste, en ese momento viene el Espíritu Santo a ponerte el sello del Espíritu Santo, que hace que te identifica como un hijo de Dios, te identifica como santo, que quiere decir que el día en que venga Jesucristo, Él va a ver quiénes tienen ese sello que puso el Espíritu Santo en tu vida, y entonces te aparta para Él. Estás apartado, estás en la zona VIP de los cristianos. Estás en la zona VIP del mundo. Hago una corrección. Estás en la zona VIP del resto del mundo, ¿no? La zona VIP, cuando venga Jesús, los que tienen pase directo, los cristianos, ¿no? Y no hay otros pases, ¿no? Es el único. Esto lo podemos ver en el versículo 9 de nuestra lectura, en primera de Pedro, donde ya nos encontramos. En el versículo 9 declara lo siguiente: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Desde ahí empieza y dice: sacerdotes al servicio del Rey y una nación santa. Punto número 2, recuérdalo: soy santo por el Espíritu Santo. Tercer punto, ahora soy un pueblo, tengo una identidad no solamente como persona, sino como pueblo, como nación. Y esto lo podemos ver en el versículo 10, dice: antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No cualquier pueblo, mi querido hermano, hermana, amigo que nos escuchas por primera vez. Pasas de ser cualquier pueblo a ser el pueblo de Dios, a ser la nación de Dios, nación santa, dice. Acuérdate lo que decía en el punto 2, nación santa, eres santo, y como consecuencia de eso eres parte del pueblo de Dios. El cuarto punto es: aparte de ser santo, de ser hijo de Dios y ser el pueblo de Dios, esas tres identidades, también soy un servidor de Dios. ¿A qué me refiero con servidor de Dios? Al adquirir tú la personalidad o la identidad de cristiano, adquieres también una responsabilidad, y es que ahora eres un servidor de Dios, estás al servicio de Dios. Esto lo vemos en el versículo 9. Dice, en la parte B del versículo 9, dice: Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. ¿Y cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas cosas que debemos anunciar? Poderosas obras que hizo salir de oscuridad a luz. ¿Cuáles son esas obras? Eso está plasmado en la gran comisión que tú y yo conocemos en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 16, y permíteme leértelo por si es que nunca lo habías escuchado. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos una comisión, una orden, una tarea, una misión imposible, como de película, ¿no?
y no imposible, solamente por decir una forma para que lo identifiques, una misión, como si fueras un soldado. En el libro de Mateo capítulo 28 declara lo siguiente en el versículo 16. Versículo 19. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les habla a sus discípulos y a ti y a mí en esta mañana. Ir y hacer seguidores, discípulos, bautizar y enseñar a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Esa es la gran comisión que tú y yo como hijos de Dios, como cristianos tenemos. Pero también tenemos otro trabajo, eso lo encontramos en 2 Corintios 5:18. Igual, si gustas acompañarme en tu Biblia. Sé que muchos de ustedes conocen el versículo 17, donde dice que somos nuevas criaturas, que todo lo viejo ya pasó y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero sabes, todo lo que deja de ser viejo y se renueva y pasa a ser nuevas cosas es porque requiere una nueva tarea. Y si tú y yo tenemos la oportunidad de ser hijos, de ser santos, de ser pueblo, de ser alguien diferente a lo que eras, es para hacer algo diferente. Y aquí lo dice el versículo 18. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo. Y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Si te das cuenta, dice ahí que lo nuevo viene de Dios, quien por medio de Cristo te reconcilió con Él. Y también no solamente que te ha reconciliado, sino que también te ha dado ese trabajo de reconciliar a la gente con Él. Esa es parte también del cuarto punto, y acuérdate, el cuarto punto es que soy un servidor de Dios. Como un pequeño comercial o paréntesis a esto, quisiera aterrizarte un poquito más en lo que es la identidad. Pues si con estos 4 puntos no te ha quedado un poco claro, y es normalmente cuando estás en un trabajo o entras a algún lugar como el ejército, como los periodistas, se me ocurre también, los policías, o cualquier otra empresa que te expida alguna identificación. Esa identificación, si te das cuenta, hablamos igual un concepto parecido de identidad, identificación, ¿no? Esa identificación le garantiza a la persona que lo lee, a la persona que requiere hacer algún trámite, que tiene una investidura en representación de la empresa, de la institución, de la Secretaría de Gobernación, de lo que sea. Tiene esa facultad para desempeñarse con ese título, con esa identidad, ¿no? ¿Y qué pasa si no traes contigo esa identificación y quieres entrar a la empresa, o quieres pasar por las puertas ahí de acceso con los lectores biométricos, ¿no? Que le pones tu huella, o que escanean tu credencial? ¿Qué pasa si no la traes? Pues no entras, porque no tienes la forma de comprobar esa identidad que tú dices, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. La forma de comprobar esa identidad que nosotros tenemos, y es parte del punto 2, es saber que somos santos. Y eso de ser santo significa, acuérdate, ser apartado. ¿Para quién? Para Dios. Santo significa apartado para Dios. Santo no significa estatua con imagen y veladora, no. Santo significa apartado para Dios, y eso es parte de demostrar esa identidad como cristiano. ¿Y a qué es a lo que te va a dar acceso esa identidad? A la vida eterna, al cielo, a la gloria con Dios, a todo lo que tú y yo sabemos que va a venir en un futuro. Entonces, 4 puntos recordando: soy hijo y no solo creación, soy santo por el Espíritu Santo, soy pueblo, ya tengo una identidad también como nación, pero también tengo una identidad como servidor. El 4 punto, soy un servidor de Dios. Otra de las preguntas que la gente te podría hacer es: ¿y qué tiene de diferente ser cristiano? ¿Qué tiene de diferente a no ser cristiano, a sí serlo? ¿Qué es lo que te hace tan diferente, tan especial, tan VIP, ¿no? Tan fashion. Y para eso hay respuesta en la Biblia también, mi querido hermano y hermana. Atrasito de donde estamos, en 1 de Pedro,
en el capítulo 1, versículo 14 y 18 se nos demuestra la diferencia de lo que éramos antes a lo que somos ahora, hijos de Dios, ¿no? Versículo 14 dice lo siguiente: antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. ¿Qué tal? Dice que antes no entendíamos y seguíamos nuestros malos deseos. Y el versículo 18 dice lo siguiente, y aquí es donde viene la clave: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que la vida que se lleva sin Dios es una vida sin sentido. No tiene dirección, no tiene sentido ser como los del mundo. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados, y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. ¿Cuántas veces no entre familia nos enseñan a arrastrar ciertas creencias, costumbres, hábitos, muchas cosas que se nos enseñan en casa? Y aquí lo dice la Biblia, que Dios nos rescató de la vida sin sentido que llevábamos antes, la vida que nos habían mostrado nuestros antepasados y que nos enseñaron a vivirla de la misma manera. Y recuerda lo que dice el versículo 14: antes no entendías nada, no entendía yo nada, y por eso seguía mis malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Esa es una de las diferencias que tú podrías contestarle a la gente. ¿Y cuál es la diferencia de ser cristiano? Aquí está plasmado: es una vida sin sentido, y ahora debo de hacer las cosas diferentes, no como las hacía antes. Romanos capítulo 8 versículo 28 también declara que hay algo especial para los que son hijos de Dios, y dice lo siguiente: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. No cualquier persona puede amar a Dios, ¿estamos de acuerdo? Solamente los hijos de Dios, los que han sido llamados por Dios, ya ves, de acuerdo a su propósito. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Y qué tiene de diferente ser cristiano? Pues que todo a mí me ayuda para bien, todo. No es para cualquier persona esto, hermano, hermana, amigo que nos escuchas. Date cuenta que la misma palabra de Dios dice que todas las cosas le son para bien al que es hijo de Dios. Todo es para bien. Y bueno, para finalizar me gustaría dar el punto clave de esta mañana, y es: ¿y qué pasa si se burlan de mí por ser cristiano? ¿Qué pasa si me atacan, si aún con todo lo que yo les explico me dicen: nah, estás loco, no, eso no es cierto, y se burlan de mí? La palabra de Dios también tiene respuesta para eso. Acompáñame en Primera de Pedro nuevamente. Hemos estado leyendo mucho Pedro y realmente es que ahí está toda la respuesta, ¿no? Solo nos apoyamos tantito en otros versículos, pero ahí está todo. Y pues bueno, en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16, y con esto terminamos, dice lo siguiente: para aquellos que pensaban que la palabra cristiano no está en la Biblia, pues aquí viene la sorpresa. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16: pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre. Hermano, hermana, si alguna vez te has avergonzado de ser cristiano, de que te llamen cristiano, o alguna vez has dudado de tu identidad, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad de pedirle perdón a Dios y afirmarnos en esa identidad. Amigo, amiga que nos estás escuchando, si hoy es tu primera vez que has escuchado hablar acerca de la identidad como un cristiano y quieres aceptar esa identidad, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy en esta mañana te pido que me hagas un hijo tuyo. Reconozco que he pecado y que tu sangre y tu sacrificio en la cruz son los únicos que pueden limpiarme de todo pecado. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que me des esa identidad de cristiano, esa identidad de hijo tuyo, esa identidad de ser santo. Y ayúdame, Señor, a compartir con los demás lo que he aprendido el día de hoy. Te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, si ahora me dirijo a los que ya somos hijos de Dios, si alguna vez estás avergonzado de que te llamen cristiano y has sentido pena, has sentido esa vergüenza,
quiero invitarte que tú ahí en tu casa con más calma, con más tiempo, le hagas una oración al Señor y le pidamos perdón por rechazarlo, por negarlo a veces. Es importante que defendamos nuestra identidad como cristianos, es importante que defendamos nuestra identidad, esa identificación que nos garantiza el acceso al Padre, el acceso al cielo y a todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Bueno, pues con esto finalizamos nuestra transmisión y vamos a orar dándole gracias a Dios por este nuevo día. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y nos ayudes a defender nuestra identidad como cristianos. Gracias porque hoy nos has dejado aprender, nos has dejado conocer de dónde provengo, Señor, yo como cristiano, cuáles son mis bases, mis fundamentos y quién soy yo como persona, Señor. Gracias, Padre bendito, porque así como es el título de esta predicación, que el título es diferente, yo quiero ser diferente. Mi identidad es diferente a lo del mundo, como lo declara el libro de Primera de Pedro. Te doy gracias, Señor, por tu sacrificio y por haberme hecho hijo y no solo creación. Ayúdame a ser diferente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.